Muy buenos días, hermanos. Otro domingo más y nosotros queremos glorificar a nuestro Dios, si no en persona, por lo menos en espíritu, por decir cada uno de nosotros congregados en su nombre. Por lo menos gracias por este medio de comunicación. Y quiero empezar con un momento de oración. Bendito Padre, en tus manos encomiendo nuestras vidas, nuestra iglesia, y a cada uno, Señor, que va a escuchar esta prédica. Esperamos, Señor, que sus corazones estén abiertos y receptivos a tu palabra y que podamos ser no solamente oidores, también hacedores. Acompáñanos, enséñanos por tu Espíritu Santo y por tu santa palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Miren, yo tengo 4 hijos y, como yo he dicho en el pasado, nunca uno deja de ser papá. Pero acordándome de los días cuando todavía los 4 estaban viviendo en la casa con nosotros y no faltaban las peticiones de los hijos a su papá. Me acuerdo, más importante la petición, más tiempo, creatividad y presión para que cedamos. Nosotros, me acuerdo cuando el Derek quería empezar a pololear con la Daniela y hoy día están felizmente casados, pero me acuerdo cuánto su clamar a papá, por favor. Estábamos en un viaje, me acuerdo, en Estados Unidos, y él estaba diciendo, por favor, el clamor, su pasión, su dependencia de todo esto. El único otro que era parecido era cuando Heidi quería su dálmata. Ya tuvimos otro perrito, otra mascota, otro gatito, etc. Pero alguien de la iglesia había ofrecido un cachorro de dálmata y resulta que nos faltaba mi hija pidiendo con videos, con pinturas, cuadros, fotos, clamando día y noche. Todos mis hijos han pedido algo, ¿no? Y no significa que cada vez que por lo más que clama iban a recibir. Hans, por ejemplo, me acuerdo que estaba pidiendo un permiso de estar un poco más lejos, más tarde de su tiempo de estar en casa y no estaba de acuerdo yo, así que yo dije que no, nunca cedí en eso. Pero sí lo escuché, así que por el hecho que uno no contesta o por el hecho que uno no da lo que uno pide no significa que no está escuchando. De la manera que aunque yo pido a Dios ciertas cosas y no lo recibo, no significa que Dios no me ha escuchado, pero a veces me dice sí, a veces me dice no. Entonces hoy día vamos a seguir como la 4ª lección de ese estudio de los judíos huyendo de Faraón de Egipto, rumbo hacia la Tierra Santa, rumbo hacia el desierto, y están en medio de un problema gravísimo para ellos porque están encerrados con montes de cada lado, el Mar Rojo adelante y el ejército de Faraón llegando atrás. Y ellos clamando a Dios, y en la primera lección hablamos de que estamos en nuestro problema donde estamos porque Dios nos ha puesto aquí. Y Dios nos ha puesto aquí bajo su cuidado. Dios nos ha puesto aquí también para nuestro crecimiento. Y Dios nos ha puesto aquí hasta que Él diga. Él siempre tiene la última palabra. Y uno puede aplicar eso en la cuarentena. Así que vamos a estar en la cuarentena hasta que, ¿cierto? Entonces son decisiones fuera de nuestro poder de cambiar. Después vimos que también estamos en esta situación para la gloria de Dios, y también la semana pasada que debemos enfocar en Dios ser el problema, no el mismo problema, no en sí mismo y no a la gente que nos rodea. Siempre cuando estamos en dificultades, en angustias grandes, es el tiempo de enfocar a Dios, no la distracción, no echar la culpa, no estar ¿por qué a mí? ¿Qué hice yo? Y todo eso. Entonces, en la 4ª lección nosotros vamos a ver cuando ellos tienen que clamar a Dios y otras veces cuando tienen que marchar. Así que en el libro de Éxodo, de nuevo, lo siento, estamos en la 4ª semana en el mismo pasaje, pero hay muchas lecciones que podemos aprender. 14, y nosotros vamos a empezar en versículo 12. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios?
porque mejor nos fueran servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. El versículo anterior dice, ¿por qué ha hecho esto a nosotros? Después, como responde Moisés en versículo 13, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Diga a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara, extiende tu mano sobre el mar, etc. Y Dios dice después, y yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que siga, porque yo quiero demostrar mi poder en él, en la salvación de ustedes que voy a hacer. Si los judíos hubieran vuelto atrás y nada, Dios no habría podido mostrar su gran poder en el rescate. Y llegando así al final, vemos nosotros en versículo 22, entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, si ellos comenzaron a marchar, y finalmente versículo 30 dice, así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Repito, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó con los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a su siervo Moisés. Ahora, entonces la pregunta hoy día es, ¿cuándo debemos orar y cuándo debemos marchar? ¿No dice la Biblia en el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 5, orar sin cesar? La mejor forma de expresar ese versículo es no dejar de orar o no de cesar de orar. Es decir, siempre debemos estar en una actitud de comunicación con Dios. No es que 24/7 estamos así de rodillas orando, pero sí debemos tener actitud de comunicación arriba, abajo con Dios en todo momento. Pero en ese sentido, nosotros debemos estar en el tiempo de conocer cómo clamar a Dios. Tenemos un privilegio. En nuestro estudio que estamos haciendo el libro de Hebreos, vimos en capítulo 4, versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos este derecho, tenemos este privilegio. A través de nuestro Señor Jesucristo podemos llegar al trono de gracias por méritos de Él. Pero resulta que ¿cuántas veces hemos clamado a otros para solucionar nuestros problemas? Mira, mi teléfono está funcionando, voy a llamar a Claro, o voy a llamar a Entel, o voy a llamar a Movistar, y lo llamo. Y así es, yo sé. Algo ese es Movistar. Ya. Sí, tengo que conversar sobre un problema que tengo. Sí. ¿Y va a ser al tiro? Ok. Qué bueno de hablar con alguien. ¿Así es? No. En verdad uno llama y dice que todos nuestros agentes están ocupados por el momento, y le van a colocar cierta música para tranquilizarnos mientras estamos operando, y algunos colocan su teléfono con parlante para que no tiene que estar andando por 1 hora y media ya con el teléfono en el oído. Pero muchas veces así, y no importa quién llama, así que no es nada personal, es un computador. Uno trata de sacar un permiso con la comisaría virtual, esperando. Y yo me acuerdo, yo escribí un correo electrónico a ellos diciendo, por favor, mi señora tiene que tener una operación, no voy a necesitar algunos más permisos que los dos que me entrega, etcétera, que hago porque es algo urgente. ¿Sí? Nunca recibí ninguna respuesta del correo electrónico. Después de 2 permisos no me permite más, así que como imagínense llamando a Dios y recibiese una grabación. Lo cierto, todos nuestros ángeles están ocupados por el momento. Siguen la línea, van a escuchar un coro celestial andando de ángeles mientras está esperando allí. O que estamos llamando a Dios y llega y dice, lo siento porque no es día hábil.
Solamente hay que llamar a Dios entre el día lunes a viernes, entre las 9 de la mañana a las 5 de la tarde. Dios es diferente. ¿Cuántas veces nosotros tratamos de comunicar con otros? Mi señora, necesito hablar con mi señora, y llamo y no contesta. O mi hijo, peor. No voy a mencionar cuál de mis hijos, el que está viviendo un poquito más allá de la iglesia acá, pero nunca me contesta. Así que la frustración en tratando de llamar. Cuando mi hijo Hans estaba en tiempo de batalla, de guerra, entonces es muy importante que cada soldado o su unidad tiene contacto por comunicación, radio, algo así, para que se pueda comunicar con la base, con la fuente de apoyo, para traer ayuda de aviones, para buscar un rescate, para saber la posesión del enemigo. Toda la comunicación es sumamente importante. Pero aquí entonces estamos hablando sobre que los judíos están clamando a Jehová. Ahora, cuando hablamos con nuestros amigos, en nuestra familia, en nuestra empresa, en las instituciones, etc., ¿siempre recibimos el socorro que necesitamos? Yo creo que no. Así que ahora nosotros vemos que nosotros muchas veces al orar, en los sábados varones orar acá o aquí uno está en su casa, hay algunos que piensan que, mire pastor, no creo que mi oración llegue a Dios. Parece que está rebotando de las paredes adentro de la casa, al cielo de la casa, al techo de la casa, pero no llega hasta el trono de gracia. Entonces, voy a decir así, Dios nunca tiene su teléfono apagado, por decir, figurativamente hablando. No es que Dios no puede escuchar y no es que Dios no quiere contestar, pero a veces nosotros tenemos problemas, porque Dios sí quiere que estemos clamando. Jeremías 33:3 dice que clama a mí y yo te mostraré. Así que directo, yo quiero que me clame. El libro de 1 Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Efesios capítulo 6, cuando está hablando sobre la protección contra en esta guerra espiritual, hablando de la armadura de Dios, y terminando dando la armadura de Dios, llega al versículo 18, orando, y mire cuántas veces la palabra todo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí a fin de abrir mi boca, etc. Todo, 3 veces. Dios quiere que estemos clamando a Él. Dios no está, una de las cosas más tontas que he escuchado de gente en la iglesia. No voy a pedir a Dios porque ese Dios está muy ocupado en otras cosas. En verdad, Dios está ahí. Y lo mismo dice gente, no te llamé pastor porque yo sé que tiene muchas cosas que hacer. Claro que sí, mis cosas que hacer eres usted. Entonces llámame, no hay problema. Y más a Dios, en todo momento nosotros tenemos este privilegio de llamar y clamar a Él. Sin embargo, hay ciertos obstáculos. ¿Qué son los obstáculos porque a veces no llega el socorro oportuno? Y si yo comenzara, el número 1, lo más obvio, la razón por qué no tenemos es porque no pedimos. No hay tiempo, no hay prioridades. En nuestra sociedad aquí, la motivación externa es la regla. ¿Okay? Uno, si no le da el tiempo para llegar al colegio, si no dice que la hora es de llegar a cierta hora, la gente va a llegar a la hora o cuando quiera. Si tú dices, muy importante que esté aquí a las 8 de la mañana porque voy a enseñar cosas muy importantes, y la gente está llegando a las 9, 10, 11. Eso es lo que pasa con la iglesia, porque no hay ninguna sanción. Vamos a cobrar doble diezmo para los que llegan atrasados 3 veces. No hay ninguna motivación externa. Pero vemos nosotros que en ese de motivación externa, ¿cuándo vamos a llevar el auto para ver la revisión técnica? Porque si no, nosotros vamos a tener una sanción. ¿Cuándo nosotros vamos a estar pagando las cuentas? Porque hay sanción. Todo el mundo nos está haciendo la cosa que si no hace esto, va a tener una sanción. En cambio, orando, si no hay una sanción,
en sí visiblemente en ese momento, entonces ya, voy a orar, pero no en este momento, cuando tenga tiempo. Y tenemos tiempo para estar mirando el partido de la selección, tenemos tiempo para cualquier cosa, pero no tenemos tiempo para pasar una media hora, una hora con el Señor en oración. Entonces, pero tenemos tiempo para hacer horas con el WhatsApp. Y tonterías, hermanos, tonterías, todo. Al final, pósters y esto, yo sé que, ¿dónde no tiene gente tiempo en su vida para hacer algo que está pasando todo el tiempo con el WhatsApp? También, hermanos, una mea culpa, nosotros a veces pasamos más tiempo dando las peticiones con detalles, como si Dios nos supiera, en vez de orando. Estamos media hora, 45 minutos tomando peticiones y oramos 2 minutos o 3 minutos. Así que debe ser al revés, tomamos las peticiones en unos 2, 3, 4 minutos y después pasando una hora en oración pidiendo, porque es la oración que produzca, no las peticiones mismas. Peticiones son importantes para que sepamos, pero no tan necesario cada detalle de contar. Hermanos, ore por mi amiga porque su marido es un gruñón pesado y el otro día hizo esto, etc. ¿Entienden? Ya no es petición, ya es como pelando algo. Así que nosotros debemos estar pasando más tiempo. En Santiago capítulo 4 versículo 2 dice: pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Es decir, simplemente porque no ha pedido. Yo perdí un premio en liceo de nota porque yo tenía un solo curso que la nota era baja, una sola. Y resulta que mi mamá dijo: ay, haga con el profesor, pide si puede ayudar en una cosa, crédito extra, cosas así. Y al final no lo hice, no fui a hablar con él. Después perdí el premio, perdí todo. Y después el profesor, cuando supo, dijo: ¿por qué no me había dicho? ¿Por qué no había preguntado? Yo había dado algo. Entonces, nosotros no recibimos que no hemos pedido, o que nosotros estuviésemos teniendo el tiempo para pedir con mi hija cuando quería su dálmata. Ella vivía buscando cualquier creatividad y todo así para que papá, y yo voy a ser honesto, al final mi señora y yo no queremos ese dálmata, pero al final recibimos la dálmata. Así que las peticiones. Ahora, la segunda razón por qué nuestras oraciones no siempre escucha es porque dice el libro de Isaías, capítulo 59, y después voy a decir lo que es. Isaías 59 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. No es un problema de la conexión con Dios, a su parte. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Iniquidad, pecado en nuestra vida produce un problema. Estamos con Zoom, con varias personas, y de repente yo escucho bien, pero algunos no escucho bien porque hay un problema con el internet en su casa, un problema con el micrófono que está en su equipo, y de repente no escucho bien. No es que no quiero escuchar. Así que yo estoy hablando con alguien y toque el botón de mi ascensor para subir a mi departamento, abre la puerta, yo entro, no hay nadie más, así que voy a seguir conversando, y después de como 5 segundos, aló, se cortó. Está dentro de una caja grande metálica y la señal no va a penetrar. Lo mismo pasa cuando yo estoy viajando quizás al aeropuerto o más allá, hacia la Antofagasta. Estoy hablando con mi señora y de repente, aló, y se cortó. ¿Por qué se cortó? Porque las montañas están produciendo una interrupción en la señal que viene del satélite. ¿Qué estamos diciendo? Estamos diciendo de que en comunicación tiene que tener una comunicación libre que se conecta. Y resulta en ese caso, no es que yo no estoy orando, yo estoy orando, pero también hay pecado en mi vida. Y cuando hay pecado en mi vida, empieza a pensar si voy a recibir. Dios es mi Padre, aunque yo me porto bien o yo me porto mal, Dios es mi Padre. Ahora, supongamos que hay un padre y el niño, el joven, hijo del papá, él necesita un permiso muy importante, están haciendo
un paseo con un grupo de amigos, etc. Y él realmente necesita, y has pensado todo, meses para planificar todo. Ya llega el momento y él habla con el papá dice, cuando llegue a la casa, hijo, yo estoy haciendo un trabajo muy importante, tengo un informe que tengo que entregar, está todo hecho ya, así que cuando llego a la casa, ahí vamos a conversar. Y de repente el joven está dentro de la casa un poco nervioso esperando a papá, entonces empieza a entretenerse con la pelota. La mamá dice, hijo, no juegue la pelota en la casa. Entonces, pero la mamá está distraída en otra cosa en la cocina, empieza a jugar con el pie, ¿cierto? Con la pelota, manteniendo arriba así, y después no puede aguantar la tentación de dar una patada, ¡pum! Y allá la pelota llega aquí, bota allá, llega hasta acá, y ahí donde está la mesa, donde está el informe del papá ya listo para entregar así en persona, por decir en real, y hay un vaso de jugo de naranja que está justo al lado y ¡pum! Pega la pelota al vaso, bota el vaso de naranja, el jugo de naranja, el informe, arruinando todo. Y justo en ese momento llega el papá al auto a la casa. A ver. El papá entra sin saber lo que pasó y dice, ya hijo, ¿qué es lo que necesita pedir? Y el hijo dice, olvídalo papá, sabiendo lo que viene. Entonces, iniquidad, pecado en nuestra vida. Ahora, la Biblia dice que todos somos pecadores. ¿Qué hombre hay en el mundo que no es pecador? Dice el Antiguo Testamento. Entonces, no es que nosotros vivimos una vida absolutamente sin pecado por la naturaleza de Adán que vive en nosotros. Pero debemos mantener cuentas cortas, debemos siempre mantener orar sin cesar, siempre mantener esa relación con nuestro Padre sin obstáculos, sin pecado. Así que cuando hablamos de esto vamos al Salmo 51, cuando David está orando. Pero lo que pasa es que nosotros, aún en la oración de Padre Nuestro, ¿cierto? Que Cristo enseñó cómo orar, dice, perdónanos nuestros pecados o perdónanos nuestras deudas. En el Antiguo Testamento vemos de que tanto el Daniel, tanto de otros también está, Nehemías lo hizo como pidiendo perdón corporalmente por toda la nación o por toda la familia o por toda la iglesia también. Y resulta que en Salmo 51 David escribió ese después de su gran pecado de homicidio y adulterio. Sin embargo, aquí llega un momento cuando David está orando y dice lo siguiente, 51 versículo 16, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Arrepentimiento humilde, contrito por nuestro pecado, no algo falso, no algo superficial. Ya, perdóname, ahora necesito esto. Es decir, ¿no? Que es la falta de una buena relación con nuestro Padre. Número 3. Por tiempo, motivos carnales, Santiago capítulo 4, versículo 1, está diciendo también porque no recibimos lo que pedimos. Y es porque el motivo de lo que estamos pidiendo no es lo correcto. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros o cuerpo? Codiciáis y no tenéis. Matáis si ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y después dice, oh almas adúlteras, amistad con el mundo es enemistad con Dios. Entonces vemos de que, ay Señor, te pido que me dé la lotería, yo voy a comprar una cosa, yo quiero que me dé por favor, ayunando de rodillas toda la semana que gane la lotería. No va a recibir la lotería, lo siento. Porque ese es algo que es alguien pidiendo carnalmente y no por las cosas del Señor. Hay gente que dice, Señor, pido que fuego caiga sobre tal persona, consúmeme lo que me ha hecho. Tampoco. Nosotros vemos de que, ¿se acuerda cuando uno de los apóstoles dice, Señor, pedimos al Señor que caiga fuego del cielo?
los hijos de truenos. Entonces, y Cristo respondió, no, ustedes no saben de cuál espíritu son. Así que nosotros, en verdad el buen ejemplo es Salomón. Cuando Dios apareció a Salomón y dijo, pídeme una cosa, cualquier cosa, todo lo que hay, pídeme. ¿Y qué pidió Salomón? Pidió sabiduría para tomar buenas decisiones. Y Dios respondió, estaba tan contento Dios. Mira, no ha llamado por la vida de sus enemigos, no ha pedido riquezas, no había pedido fama, no ha pedido toda esa otra cosa para ti. Pedí sabiduría para tener un buen hijo mío gobernando. Y por esa razón yo digo, no solamente voy a dar la sabiduría, también voy a dar la vida de sus enemigos, yo voy a dar riquezas, yo voy a dar fama más que cualquier otra persona. Así que nosotros no debemos orar cosas para nosotros, sino para el Señor. Entonces, motivos carnales, para la gloria de Dios pedimos, no para la gloria del hombre. Ya el tiempo está acabando, pero vamos al número 4. Hay que orar y la razón no recibimos por la falta de fe. Santiago 1, versículo 5, está diciendo que si uno ora pero sin fe, dice, y algunos de vosotros tenéis falta de sabiduría. Mira lo que hablaba de Salomón. Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Entonces vemos que muchas veces es la falta de fe. Yo cuento la historia antigua en Estados Unidos, en un estado donde había una sequía tan grande, que resulta que el pastor pidió a toda la gente, vamos todos, vamos a ir, vamos a orar para lluvia. Entonces, toda la iglesia vino un día para venir de rodillas y orar. El pastor, antes de ir a rodillas, tengo una pregunta. ¿Cuántos de ustedes trajeron una paraguas? Y cada uno mirando al otro, ni se ocurrió. Esa es la gente que está orando para que Pedro pudiera ser rescatado de la prisión. ¿Se acuerdan? Todo está en la casa de la familia de Juan Marcos y todo está orando, Señor, que puede rescatar a Pedro, que Pedro salga de la cárcel, que no va a morir como el Santiago murió. No, Señor, pedimos, orando con todo afán, pasión y todo. De repente ahí llega, un ángel fue mandado, milagrosamente libró a Pedro. Pedro salió, está llegando aquí. ¿Y qué pasó? Encontramos de que ya Pedro está tocando la puerta, no quiere abrir la puerta porque dice que no puede ser Pedro. Pedro está en la cárcel. Ese es fe, ¿no? Cuando estamos pidiendo cosas y no tenemos ninguna manera, la falta de confiar de que Dios no va a escuchar y si según su voluntad Él va a responder. Y número 5, y vamos a terminar con esa porción del mensaje, es lo siguiente: la falta de perdón, la falta de misericordia hacia otro. Cuando la relación horizontal no es bueno, tampoco la relación vertical va a ser buena. ¿Cómo puede amar a Dios que no ve cuando no ama a su hermano que ve? Y vemos en esto que dice en Mateo 5, 23 y 24, Cristo está enseñando de que si tiene algo contra su hermano. Mateo 5, 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presente tu ofrenda. Lo mismo de oración. Está orando, pero yo odio a esa persona, este hermano, este vecino. Yo odio, quiero matarlo así. Y Señor, por favor, en toda tu bondad, olvídalo, no va a suceder. Vemos de que mi hijo, uno de mis hijos quiere pedir un favor, pero está peleando cada rato con su hermano. Entonces, ya basta con ese peleando. Arréglase entre ustedes, después yo voy a escuchar. Sí, Dios dice que arréglase entre ustedes primero. No deje que estos sean problemas cuando una persona, Job, al fin de su vida, seguro había perdido todo. Después tres, entre comillas, amigos están diciendo que él debe tener mucho pecado en su vida, no era ningún consuelo, ni ayuda, ni nada. Y al fin del libro de Job, lee el último capítulo y dice que Dios restauró todo a Job cuando él oró por sus amigos. Es decir, si Job hubiera dicho, no, jamás, ellos tres,
nada. No sabemos si Dios va a restaurar o no, porque dicen no lo hizo hasta que. Entonces nosotros vemos, y es especialmente cuando el problema es que, es una persona que un aguijón me ha costado así, y esa persona es mi esposa. Ahora, cuando es matrimonio, el libro de 1 de Pedro 3 habla de esto. Hermanos, la importancia de una buena relación matrimonial para sus oraciones. No piense por un momento que está peleando todo el momento con su esposa o su esposo y de repente todo está bien con Dios. Mire, Dios dice aquí en 1 Pedro 3:7, vosotros maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces ahí encontramos de que ese último de los estorbos es cuando no hay buena relación entre familia, con mi vecino, con mi prójimo, con mi hermano de la iglesia, etc. Tenía que estar bien horizontalmente para que podamos estar bien verticalmente también. Ahora, ya se acabó el tiempo, pero quiero dar rapidito cómo podemos tener acceso. 3 cosas muy rápido. El primero, obviamente uno tiene que estar salvo, estamos hablando de los creyentes. Entonces, primero, muchas veces escuchamos que en el nombre de Jesús, amén, es como casi como la puntuación final de .com, así que .com, en el nombre de Jesús, amén. Ahora, dice allá en el libro de 1 de Juan 5, 14 o Mateo 6, 9, 10, pide algo en mi nombre, pero no es como la clave del PIN de una cuenta en el cajero automático para poder meterse con Dios y Dios va a dar todo lo que necesitamos. Señor, yo necesito esto y esto y esto y esto y esto y esto en el nombre de Jesús, amén. Yo no es un genio en una lámpara que vamos a... Si tenemos la palabra mágica, abre sésamo. No. Incluso a mí me gustaría decir en un momento, cambia la preposición en vez de en el nombre de Jesús para decir para el nombre de Jesús. Yo pido todo eso para el nombre de Jesús. Todo a lo largo de la Biblia Dios dice, yo lo hice por amor de mi nombre, por mi nombre, para que no sea mancillado mi nombre. Por mi nombre yo perdoné a Israel. Por esto yo lo hice por mi nombre, por mi gloria, por mi fama. Y nosotros debemos orar, Señor, yo voy a pedir que haga ese milagro que estoy pidiendo para que tu nombre sea glorificado, no que mi nombre sea glorificado. Entonces con esto hay muchos ejemplos. Yo puedo dar, y doy uno cuando yo estaba trabajando como eléctrico y resulta que mi jefe tenía una cuenta con una fábrica de materiales eléctricos y resulta que de repente ella estaba en la faena y dice, David, puede ir allá y pedir y me dio una lista. Okay. Entonces, yo voy allá a la fábrica y llego allá y yo digo, mire, necesito todo, y hay que poner en la cuenta de Rick, mi jefe. Y me entrega todas esas cosas. Ahora, no era permisible, yo creo, de que yo llegue allá, además también yo quiero esto y esto y esto porque yo necesito mi casa. No, yo tengo permiso para pedir lo que Rick, ahora, puede ser Rick quiere darme alguna cosa, está bien. Pero nosotros debemos estar pidiendo lo que si fuese Cristo pidiendo. Entonces, para el nombre de Jesús. Número 2, clamar como si su vida dependiera de esto. Ahí llegamos al mensaje de Éxodo capítulo 14. Y ellos están clamando, Señor, vamos a morir, por favor, como si su vida dependiera. Debemos orar como si nuestra vida dependiera de esto. Resulta que, ¿en qué posición Dios más me escucha? Con las rodillas, arrodillado, postrado, con los ojos abiertos, cerrados. La verdad, la Biblia no dice una posición. Es la posición del corazón más que la posición del cuerpo. Entonces, en ese sentido, yo recomiendo que no ore mientras está manejando con los ojos cerrados. Así que es una sugerencia nomás mía.
Ahora, resulta que nosotros debemos estar clamando, es el corazón con insistencia. Como mi hija pidiera el dálmata, nosotros debemos pedir, clamar con insistencia. Dice que orar, tocar, llamar, todo en tiempo presente, repitiendo, dice que una y otra vez, como dije, como mi hija así. Entonces, cuando estamos hablando así, y una otra cosa más, el volumen verbal de su oración no tiene importancia. Dios no es sordo. De repente veo en algunas iglesias que hay una competencia, ¿quién puede llegar más alto? ¡Ay, Señor! ¿Cierto? Y Dios no está sordo. Y resulta que no queremos llegar a ser como los profetas de Baal, asaltando, gritando, haciendo 3 vueltas en el piso, allá cortado, así, para llamar la atención en caso que Dios está ocupado. No somos paganos. Dios omnipresente, omnisciente, Él sabe. Tenemos que levantar fuerte la voz. No digo que no lo haga, pero yo digo que no es necesario. Y finalmente, número 3, reclamando la promesa de Dios. Ese es lo más importante. Cuando Elías oró en el libro de Santiago, habla de que Elías oró con pasión, pero también dice, Elías oró para que no lloviese y no llovió. Después oró para que lloviese y llovió. Así que no fue una oración creativa de él. Dice, ¿qué voy a pensar? Sino que Elías estaba reclamando una promesa de Dios. Y esa promesa de Dios está hablando sobre cuando Salomón dijo en la dedicación del templo, si Dios ve a su pueblo que se va a alejar de él, va a traer ciertas sanciones, una de las cuales era la falta de lluvia. Pero si mi pueblo que conoce por mi nombre se humilla y busca mi rostro, entonces oiré, etc. Y yo traeré de vuelta la lluvia. En este caso vemos que Elías, un hombre de pasión orando, pero oró clamando la promesa como, Señor, tu palabra dice, tu promesa dice. En vez de cualquier otra cosa, si voy a pedir, cuelga su petición sobre una promesa de Dios. No solamente sobre a lo que quiere, no es una lista de lo que yo necesito, es una promesa. Mi pan diario, dánoslo hoy. Dios nos ha prometido que va a dar nuestra alimentación. Eso es lo que pedimos. ¿Okay? Busca una promesa para colgar, etc. Entonces, pero esa fue la introducción del mensaje. ¿Qué fue el mensaje? El mensaje fue lo siguiente. Dios dijo a Moisés, ¿por qué clama a mí? Dile a la gente, marcha. Obediencia es la clave. Porque ¿cuántos de ustedes tienen un hijo que dice, hijo, vaya a la cama? Y después dice, ¿por qué? Y hay como 5, 15, 20 minutos peleando para no ir a la cama. Ahora, la comunicación con su hijo es grato, pero no cuando tú dices algo y él no quiere obedecer y por eso sigue hablando. Deja de hablar. Haz lo que digo. Y eso es lo que Dios está diciendo a los judíos. Ya tengo todo bajo control. Deja de clamar. Obedezca. Marcha. Y ahí el mar se abrió y ellos caminaron allá. Piénsalo, hermanos. Nosotros debemos clamar en todo el tiempo. Pero llega un momento cuando Dios dice, mira, hay que dar. Mira, hay que testificar. Mira, hay que tomar un ministerio. Voy a seguir orando. Muchas veces en la Biblia vemos que, por ejemplo, Gedeón, Dios dijo, hay que hacer esto. Voy a probar Dios, vamos a conversar, chatear por un tiempo más antes para que sepa de verdad. Y Moisés, Dios está hablando a Moisés, quiero que vuelva a sacar a mi gente. Pero ¿por qué no lo hago con otra persona? Sí, claro, así que puede ser que, mira, Moisés está hablando mucho tiempo con Dios, pero en verdad estaba no obedeciendo a Dios. Entonces, en ese caso, hay tiempo de orar, hay tiempo de marchar. Cuando Dios dice, es tiempo de marchar. Gracias, que el Señor bendiga.